COP16, Paz con la Naturaleza. Presentamos el proyecto de ley Los humedales, clave para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Hablar de humedales es importante mencionar que en esos humedales hay unas especies objeto de conservación. Hacer los estudios de los humedales se requiere identificar especies objeto de conservación. Por eso se integraron los términos integridad biológica, integridad ecológica, porque se requieren los estudios de ecohidrología y el de caudal biótico, de tal manera que se garantice esa pervivencia de esas especies como las vemos aquí, típicas de nuestro río Magdalena, el Boca Chico, en los llanos orientales, el chigüiro, y las aves, que son las típicas que se recoge en la Convención Ramsar. Reconocer que existen ya unos protocolos, por lo tanto, toda esa red de monitoreo y de protocolos se tienen que articular dentro de este proyecto de ley. Es necesario revisar que hay momentos de las grandes lluvias. ¿Qué ocurre con las grandes lluvias? Que se dan los fenómenos de la inundación y de las avalanchas. Estas inundaciones que las estamos observando ahí nos están haciendo un llamado, que los planes de ordenamiento territorial se tienen que hacer alrededor del agua y de su propia dinámica. Por lo tanto, ocupar los territorios del agua no es acertado. Hay que definir los territorios naturales del agua y no levantar sobre ellos proyectos urbanísticos, y desde luego cuando el hombre desarrolla actividades agrícolas, viviendas, pues se van a ver afectados. De ahí la necesidad de incorporar en los planes de ordenamiento territorial el sistema de humedales dentro de la gestión del riesgo como mecanismo de adaptación del cambio climático, de tal manera que los alcaldes, los gobernadores van a tener las alertas tempranas con anticipación, prepararse antes de que ocurran estos fenómenos, porque ya tiene toda esa información. Vale la pena mencionar también que ocurren épocas de inundaciones, pero también de la sequía. ¿Será que ya se tienen definidas las alertas tempranas cuando viene la sequía? ¿Qué hacen los alcaldes? ¿Qué hacen los gobernadores? De ahí la necesidad, que es importante hacer una modelación ecohidrológica también para estas condiciones cuando estamos en épocas de extremos climáticos. Observamos que existe un elemento fundamental, que son los sedimentos. Nos hemos preguntado cómo tenemos que abordar la situación de los sedimentos, de qué están compuestos los sedimentos. Recordemos que allí hay importantes formas de vida, por lo tanto, también estos estudios de los sedimentos debemos de considerarlos, y todos van a ser parte del sistema de gestión del riesgo. Recordemos que los humedales son ecosistemas de adaptación al cambio climático y de resiliencia climática, pero hay unos límites. La imagen nos lo está observando. Estos son las condiciones de los humedales en época de sequía. Continuamos observando qué pasa con esos otros recursos que viven en los humedales. ¿Qué pasó con nuestros chigüiros? Estas son imágenes de los llanos orientales. ¿Estábamos preparados? ¿Se dieron las alertas para que este ecocidio no ocurriera? Implementada esta ley, va a ser reportada sus resultados para hacerle todo un control y un monitoreo al convenio de biodiversidad, al convenio de Ramsar, a la Convención de Cambio Climático y ya contra la desertificación, la sequía y la erosión. No olvidemos que estos son sistemas socioecológicos, por lo tanto, las comunidades también han de ser tenidas en cuenta, porque ellas son las que conocen los territorios y conocen la dinámica de estos ecosistemas. Les invito para que fortalezcamos este proyecto de ley, y por eso vamos a colocar un link, y bienvenidas todas sus proposiciones. Se trata de tener un proyecto de ley que goce del empoderamiento de las comunidades.